Hola, buen día. Hoy vamos a terminar con la parte de clasificación de singularidades. Faltaba hablar del orden de un polo, que es un número que uno le asocia a un polo y tiene información muy importante. Entonces vamos a hacer eso hoy. Recordemos qué cosa era un polo. Un polo, por empezar, es una singularidad aislada de una función que tiene la propiedad siguiente. Cuando tomamos el desarrollo en serie de Laurent de la función alrededor del punto, fíjense que la zona de validez tiene que tener esta forma, z menos z0 mayor que 0. Lo quiere decir que estamos tomando la región lo más cercana a z0 posible. Tener un polo significa que la parte principal, es decir, la parte que tiene potencias negativas de z menos z0, tiene una cantidad finita de potencias negativas. El modo técnico de decir esto es decir que existe un número n0 menor que 0, tal que a sub n0 es distinto de 0, pero a sub n es 0 cuando n es menor que n0. Este n0, uno le cambia el signo, entonces va a tener un número positivo k sub 0, y ese número k sub 0 es lo que se llama el orden de un polo. Por ejemplo, si yo les digo que f tiene un polo de orden 3 en z0, lo que le estoy diciendo es que a sub menos 3 es distinto de 0. Pero a sub menos 4, a sub menos 5, a sub menos 6 y todos los que siguen para abajo son 0. De los otros a sub n, de a sub menos 2, a sub menos 1, todos esos, no les digo nada. Podrían ser todos 0, podrían ser todos distintos de 0, no importa. Pero sabemos que de menos 3 para abajo no hay nada. Es decir que esta serie en realidad no empieza en menos infinito, sino que empieza en menos 3. Y eso es lo que nos va a permitir hacer una factorización local, tener una forma local de f alrededor de un polo, que es el modo en el cual uno realmente estudia los polos. Entonces tomamos de nuevo la serie de Laurent de f alrededor de z0, poniendo que empieza en menos k sub 0. Y entonces podemos sacar z menos z0 a la menos k sub 0 como factor común, y nos va a quedar que f de z lo podemos escribir como z menos z0 a la menos k sub 0 por la suma desde n igual a menos k sub 0 a infinito de a sub n por z menos z0 a la n más k sub 0. En realidad esto es n menos menos k sub 0. Menos por menos da más. Chequemos que al multiplicar esto nos da lo de arriba, ¿no? Tengo n más k sub 0 por menos k sub 0, nos queda el n. Muy bien, y ahora todo es cuestión de hacer un pequeño cambio de índice. Vamos a llamar j a n más k sub 0. Como n empezaba en menos k sub 0, j empieza en 0. Es decir que j va a ser 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y vamos a llamar b sub j a sub j menos k sub 0. Es el a sub n de antes. En nuestra factorización teníamos z menos z0 a la menos k sub 0. Lo podemos escribir como 1 dividido z menos z0 a la k sub 0. Y nos queda que está multiplicado por la serie suma de j igual 0 infinito de b sub j por z menos z0 a la j. Esta serie tiene el mismo radio de convergencia ρ que la serie de Laurent de f. Y como es una serie de potencias, no hay potencias negativas, no tiene ningún problema en cero. Es decir que esta función g definida por esta serie de potencias es una función holomorfa en todo el disco z menos z0 menor que ρ. Una cosa importante es que g en z0, ¿qué va a ser? Va a ser b sub 0, como siempre. Pero b sub 0 es a menos k sub 0, que es distinto de 0, por definición de polo. Resumiendo,
Z0 va a ser un polo de orden K sub 0 de F, si y solo si existe un ρ más grande que 0, de modo tal que tenemos una factorización f de z igual a 1 dividido z menos z0 a la K sub 0 por g de z. Esta factorización válida en un entorno punteado de Z0, en un disco alrededor de Z0 sin el centro. Y de esta función g de z sabemos dos cosas. Sabemos que la función es holomorfa en todo el disco, es decir, no tiene ningún problema en Z0. Y sabemos que g en Z0 es distinto a 0. Es decir, esta factorización nos permite aislar el problema que tenemos en Z0. Acá yo estoy diciendo que esto ocurre sí y solo sí. Nosotros hemos demostrado la mitad, ¿no? Hemos demostrado que si tenemos un polo de orden K sub 0 de F, entonces existe esta factorización. Para el otro lado, la demostración es bastante sencilla. Basta tomar la serie de Taylor de G y dividirla por z menos z0 a la K sub 0. Esto es lo que hay que acordarse de polos. Hay que acordarse de esta factorización. ¿Cómo se detecta normalmente el orden de un polo? Bueno, normalmente los polos aparecen cuando tenemos una función f que es cociente de dos funciones holomorfas. Y estamos parados en un punto donde h se anula, donde se anula el denominador. Recuerdan que los ceros de una función holomorfa vienen con un orden, que es la primera derivada de h que no se anula en Z0. A ese orden lo llamamos n1. Es decir, n1 es el orden de Z0 como 0 de h. Y vamos a llamar n sub 0 al orden de Z0 como 0 de g. Con la convención, porque estamos diciendo que h se anula, no decimos que g se anula. Cuando g no se anula, decimos que tenemos un 0 de orden 0. Entonces pueden pasar dos cosas. Si n0 es mayor o igual que n1, la función f va a tener una singularidad evitable en Z0. Si n0 es menor que n1, la función f va a tener un polo de orden n1 menos n0 en Z0. Y eso es el mejor modo para detectar orden de un polo. Bueno, eso es todo.